Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, jóvenes. Espero se encuentren muy bien. Yo soy el profesor Juan Carlos Santoyo. Soy ingeniero químico de la UNAM y bueno, pues el día de hoy voy a ser su profesor de matemáticas, concretamente de cálculo diferencial. Previamente hemos visto diferentes asignaturas y diferentes sesiones donde hemos trabajado la parte de aritmética, álgebra, trigonometría y geometría analítica. En concreto, con la parte de cálculo diferencial, el día de hoy será el tema de derivada y el objetivo principal de esta clase será darles a conocer el concepto y algunas de las aplicaciones de la derivada. Hagamos una pequeña lluvia de ideas. ¿Qué es una derivada? ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escuchan la palabra derivada? Pendiente, recta, cambio, correcto. La pendiente matemáticamente se define como una razón de cambio o como una pendiente de una recta tangente a una curva. Pero en palabras clásicas, en palabras que podamos entender, podemos ver, por ejemplo, imaginemos una taza de café que se encuentra a una cierta temperatura. Conforme va aumentando el tiempo, va a ir disminuyendo la temperatura. Si a los 5 minutos tengo una temperatura, a los 15 minutos va a tener una temperatura menor. A los 20, pues por consiguiente voy a tener una temperatura menor y así sucesivamente. Entonces estoy haciendo una relación inversamente proporcional entre la temperatura del café y cómo es que va a ir aumentando el tiempo. Entonces la derivada me va a permitir conocer en cada instante cuál será la temperatura a la cual va a estar el café. Ese es un tema que podemos aplicar en la vida cotidiana. También se aplica en procesos de optimización, de cómo podemos optimizar un proceso o cómo podemos optimizar algún producto. Veámoslo ahora desde el punto de vista de la física moderna, de la física de la aceleración. Vamos a calcular la aceleración, se define como la velocidad final menos la velocidad inicial con respecto al tiempo. Ahora, si estoy en un punto A, que es mi casa, y voy a visitar a un amigo a su casa, va a ser el punto B. ¿Qué es lo primero que hago? Pues primero me pongo el cubrebocas. Después de eso voy a desplazarme. Entonces voy a partir del reposo, me mantengo estático, estoy en el reposo, estoy en mi casa, tengo una velocidad inicial que es igual a 0 metros sobre segundo. Pero conforme voy aumentando mi velocidad, voy acercándome al punto B. Entonces voy a obtener una velocidad final que va a ser diferente de los 0 metros sobre segundos. Y t, esto es con respecto al tiempo porque me va a tomar un tiempo llegar del punto A al punto B. Me va a tomar un tiempo. No sé exactamente cuánto tiempo, pero me va a tomar un tiempo llegar del punto A al punto B. Entonces, así es como se define la aceleración. El cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si me mantuviera todo el tiempo constante? Si mi velocidad no cambiara. Si mi velocidad fuera la misma. Es decir, no hay un aumento, pero tampoco hay una disminución. Si no hay un aumento, pero tampoco hay una disminución, supongamos que tenemos una velocidad igual a 10 metros sobre segundo, todo el tiempo, esa misma velocidad, no hay un cambio, por lo tanto la aceleración es igual a 0. Ya posteriormente iremos conociendo las unidades de medida de la velocidad de aceleración y ver cómo es que se va relacionando con la parte de derivadas. Pero antes de ello quisiera comentarles que el primer concepto que vamos a conocer como derivadas es la derivada de una constante. ¿Y cómo se expresa una derivada? Se expresa como d sobre dx. Si tengo d sobre dx quiere decir derivada. Si tengo derivada de una constante, es decir, de un número, por ejemplo el 8, el 10, el 6, vamos a suponer el 8, su derivada es 0. El número 10, por ejemplo, voy a poner d sobre dx de 10 será igual a 0. Siempre que tenga un número, es decir, una constante, su derivada será siempre igual a 0. Para el cierre de esta clase quisiera dejarles de tarea cómo es la multiplicación de una variable por una constante en el tema de derivada. Es decir, acabamos de ver que la derivada de una constante es igual a 0 porque no hay un cambio, no hay una variación. No existe. Entonces lo que voy a hacer a continuación y para el cierre de esta clase, que es el 20% de la calificación sobre esta clase, será justamente la relación que existe entre una constante por una variable. Con eso hemos terminado esta clase. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.